A continuación, vamos a continuar con nuestra clase número 6 de comportamiento ético. El día de hoy nos toca hablar sobre la ética y la moral. Muchas veces hemos hablado sobre ética y moral, hemos escuchado estos términos, ¿no? ¿Qué es la moral? ¿Qué es la ética? ¿No? Que está relacionado con los valores, el comportamiento de las personas, de la sociedad, las actitudes, las expectativas, los sentimientos y pensamientos, ¿no? Que todo está, como se dice, concanetado a los valores, ¿no? Relacionados a los valores, nuestra forma de ser y de comportarnos en forma personal y en las relaciones sociales. Bien, a continuación vamos a determinar el vocablo ética, que se deriva del griego ethos. El vocablo moral se deriva de la palabra del latín mos, que significa moris. Ambos vocablos significan lo mismo: costumbres, hábitos. La costumbre y los hábitos de nuestros antepasados formaban la moral de una determinada sociedad. Muchas veces por eso podemos confundir que ética y moral es lo mismo, pero no es lo mismo. La moral va a estudiar las normas de conducta, mientras que la ética viene a estudia o reflexiona acerca de la moral de cada sociedad. A continuación vamos a definir moral. La moral es un conjunto de normas y valores que existen dentro de una sociedad establecida por las costumbres popular o religiosa, encaminadas a la regulación de los actos y comportamientos de los miembros de una comunidad o sociedad determinada, encaminadas hacia la rectitud de hábitos y hechos. Las reglas o normas morales pueden ser diferentes en países diferentes o incluso en el mismo país en épocas diferentes. La moral es un fenómeno subjetivo. Ejemplo, cómo vestirnos, qué lenguaje usar, amar al prójimo, no mentir. Y es verdad, la moral cambia. Por ejemplo, la moral de nuestros antepasados, los incas, ¿no? Era diferente a la actual moral que en el día de hoy nuestra sociedad cumple reglas y normas, ¿no? Morales, ¿no? A diferencia que en la actualidad en otros países, ¿no? Como en Oriente, por ejemplo, las damas no pueden trabajar, no pueden vestirse con minifalda, a diferencia de nuestra sociedad que sí lo hace. Entonces, la moral cambia también de acuerdo al tiempo y también de acuerdo a las sociedades, ¿no? que se viven en la actualidad. La moral se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas, o sea, que son buenas, y cuáles son incorrectas, o sea, cuáles son las malas. Ejemplos de moral. La moral, ya sabemos, es una guía para distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Y de ello vamos a dar algunos ejemplos de moral. Por ejemplo, ceder el lugar en el transporte público a mujeres embarazadas, a personas con niños o a mayores, ¿no? Hacer la fila para esperar al colectivo, no hacer trampa en juegos o exámenes, decir la verdad, ayudar a una persona ciega a cruzar la calle o discapacitada, ¿no? En caso de emergencia, llamar a la policía, ambulancia, bomberos, etcétera, ¿no? O sea, auxiliar, ¿no? Ser amable con la gente que atiende los servicios públicos, comercios, etcétera. No perjudicar la libertad de los demás. Escuchar a las personas cuando me hablan sin importar quiénes sean o de dónde provengan, sin discriminar. Respetar la libertad de culto y expresiones de las demás personas. No difamar a otras personas. Cuidar el medio ambiente. Estos son algunos ejemplos de moral. Ejemplos de moral frente al estudio, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la moral de nuestros estudiantes, ¿no? En nuestra escuela o en la institución donde estamos, ¿no? estudiando. Comparto el conocimiento con los demás, es decir, si yo sé, lo comparto.
expuse muy bien, ¿no? Y el grupo quedó de acuerdo a lo que yo expuse, ¿no? Quedó excelente. Entonces hice quedar bien a mis compañeros. Es moral replicar lo que sabe el profesor, ¿es cierto? Si el profesor nos está enseñando cosas muy buenas y positivas, entonces es correcto, ¿no?, que nosotros también repliquemos lo que el maestro nos está enseñando. La moral conlleva actos conscientes y voluntarios de la persona con una trascendencia de bien. Como ya hemos dicho anteriormente, la moral cambia también de acuerdo al tiempo. La moral de nuestros antepasados se basaba en 3 aspectos fundamentales, ¿no? Normas básicas, que es la moral en el incanato: ama aquella, no seas ocioso; ama súa, no seas ladrón; y ama yuya, no seas mentiroso. Esas eran las normas que se desprende de ese mundo colectivo donde vivían nuestros antepasados, los incas. Y el curaca era el que velaba por el cumplimiento de estas 3 normas básicas, ¿no?, en la que se basaba, ¿no?, su moral de la sociedad del imperio incaico. Entonces, con este ejemplo nos damos cuenta de que la moral también cambia de acuerdo a la sociedad en que vivimos, ¿cierto? Ahora, en la actualidad, esas ya no son nuestras normas morales, ¿no? Son diferentes, va evolucionando y va cambiando también. ¿Qué es la ética? La ética es una reflexión sobre la moral. O sea, compara las pautas morales que tienen diferentes personas o sociedades, buscando su fundamento o legitimación. Es decir, la ética va a hacer una reflexión sobre la moral, por ejemplo, de la que, ¿no?, se llevó a cabo en la época del incanato, ¿no?, a la actual, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Hace una reflexión. O las morales de la moral de nuestra sociedad peruana con la moral, por ejemplo, de los judíos, ¿no?, etcétera. Los principios éticos son objetivos. La ética es la ciencia que estudia la actitud correcta del hombre hacia Dios, hacia otras personas y el propio camino de vida. En resumen, la ética es la disciplina que se ocupa de la moral de algo que compete a los actos humanos. La conducta ética incluye atenerse a los códigos morales de la sociedad en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, hay códigos éticos, la ética profesional, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando seamos futuros profesionales o cuando ustedes sean futuros profesionales, ¿no? Hay ciertos códigos éticos, ¿no?, como técnicos en enfermería que deben de tener en cuenta, ¿no?, para no cumplir en un determinado establecimiento donde están laborando. Por ejemplo, en un centro de salud, ustedes van a tener que actuar de acuerdo al código ético de técnicos en enfermería, ¿no? Entonces, esa es la ética, ¿no?, que se va a ocupar, ¿no?, de estudiar los actos humanos. Bien, a continuación tenemos ejemplos de ética. ¿Qué es ético? Ser leal y transparente con nuestros jefes, ¿no? Como futuros profesionales tenemos que ser leales y transparentes con nuestros jefes. Pagar los impuestos a tiempo. Respetar los horarios de trabajo, no podemos llegar tarde, ¿no? Ayudar a un compañero de trabajo si lo necesita y si está al alcance de nosotros. No aceptar sobornos. ¿Cuál es la parte no ética? Perjudicar a la empresa, ¿no? No podemos hacer daño a la empresa donde estamos laborando. Hablar mal de la competencia, tampoco no es ético. Provocar conflictos laborales, es decir, ¿no?, en las relaciones laborales de nuestro entorno, de repente nosotros provocamos esos conflictos y eso es algo no ético. Obtener ascensos por otros medios que no sean los propios que nosotros merecemos de acuerdo al trabajo que hemos realizado. Aceptar coimas a cambio de información propia de la empresa, ¿no?, o para ascender. Entonces, todo esto es algo incorrecto, algo no ético. Esos son algunos ejemplos, ¿no?, en las relaciones profesionales.
Ejemplo de las actitudes éticas de los profesores. Por ejemplo, enseñar a los alumnos qué es la ética y su importancia en los distintos niveles. Por ejemplo, el ambiente de trabajo, la familia, la escuela y los compañeros. Aclarar y conocer claramente a los estudiantes métodos de enseñanza y las evaluaciones. Escuchar y respetar las opiniones de los estudiantes. Buscar la calidad del proceso educativo. Cumplir los plazos en la entrega de documentación, publicaciones, comentarios, notas. No exponer los errores o deficiencias de los estudiantes en frente de toda la clase, ¿no? No hacer quedar mal a un estudiante. Hablar con el estudiante en privado. Ser justo en la corrección y la evaluación de las pruebas, ¿no? O tareas escolares, sin la venganza, ¿no? Respetar y ser educado en el trato con otros profesores, alumnos, padres de los estudiantes y profesionales del centro. No hacer comentarios en la clase sobre el comportamiento o los métodos de enseñanza de otros maestros, ¿no? Eso está muy mal. Hablar de otro colega está muy mal. Seguir la finalidad educativa de la escuela, así como sus métodos de evaluación. Es decir, cumplir, ¿no?, con los fines que establece la escuela. Actuar proactivamente respecto a la integración de los alumnos con trastornos físicos o psicológicos. Esos son algunos ejemplos de las actitudes éticas que deben tener presente los profesores, docentes o formadores. Ahora vamos a ver ejemplos de las actitudes éticas de los estudiantes. Respetar el trabajo de los maestros y el personal escolar. También respetar el derecho de otros estudiantes para aprender. En la práctica, esto significa no hablar, juzgar o impedir de cualquier manera los tiempos en que el profesor esté explicando la materia. No hacer trampas en las evaluaciones o la preparación de la tarea. No utilizar listos disponibles en internet para ofrecer a los profesores, es decir, esa copia y pega, ¿no? Eso también no es ético, ¿no? Utilizar los recursos online con un modelo de aprendizaje extendido o ampliado. Abstenerse de intimidación a otros compañeros, es decir, no debemos, ¿no?, de intimidar, hacer bullying a nuestros compañeros. Buscar comportarse para crear un ambiente positivo y agradable en la escuela, es decir, ser empático. No pagar a estudiantes u otros profesionales para realizar la tarea. Es un comportamiento poco ético, ¿no? Y esto sucede más que nada en la educación superior, ¿no? No atacar verbalmente a compañeros de clase y profesores para menoscabar al sujeto y provocar sentimientos de dolor o baja autoestima. Seguir las normas y el funcionamiento de la escuela. Tratar con respeto y educación a compañeros que tienen algún tipo de discapacidad física o trastorno psicológico. No discriminar. Si es posible, ayudar al proceso de integración de estos estudiantes, ¿no? La ética trata sobre la razón y depende de la filosofía, y en cambio la moral es el comportamiento en el que consiste nuestra vida, es decir, cómo nos comportamos nosotros. Una segunda diferencia es que la moral es un conjunto de normas que actúan en la conducta desde el exterior o desde el inconsciente. En cambio, la ética influye en la conducta de una persona, pero desde sí misma, conciencia y voluntad. Entonces, esa es la diferencia que existe, ¿no?, entre ética y moral. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y cómo se debe actuar. Es la teoría o ciencia del comportamiento moral. La moral es un conjunto de normas de conducta y convivencias íntimamente ligadas a la ética. Por eso muchas veces nos parece que fuera igual. No, la ética va a ser una reflexión acerca de la moral, ¿no?, de la persona o de diversas sociedades, mientras que la moral es un conjunto de normas establecidas, de conductas, ¿no?, de convivencia de una determinada sociedad o de una persona. Ejemplo, ¿no?, tenemos de moral,
Debes respetar a tus mayores. La ética. Me hago una reflexión. No es correcto hacer trampa en un examen. Sin embargo, es la decisión de cada uno de nosotros si lo hacemos o no lo hacemos, ¿no? Bien, entonces esa es la diferencia entre ética y moral. La ética surge como tal en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión y su propia elección, mientras que la moral es un conjunto de normas que nacen en el seno de una sociedad y como tal ejerce influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes, ¿no? Entonces va a influir mucho nuestra sociedad, ¿no? Nosotros tenemos ciertas reglas de convivencia que tenemos de que aprender a respetarlas, ¿no es cierto? Esa es la moral de nuestra sociedad peruana, ¿no? En cambio, la ética va a estudiar, va a reflexionar sobre esa moral, ¿no? Y va a comparar con otras morales de otras sociedades de la actualidad, ¿no? Del Oriente, ¿no? O de otros países del mismo Occidente. Es decir, hace una comparación, ¿no? Bien, espero que hayan entendido la clase. A continuación, resuelvan la práctica número 6 de comportamiento ético. Gracias por su atención. Soy la licenciada Marín Jante Palomino. Hasta una nueva próxima clase. Gracias.